Reciban un cordial saludo. En este video se presentará una línea de tiempo donde se resaltarán los elementos más importantes de la evolución política en el marco de la educación inclusiva. Vamos a tomar como referencia hechos políticos tanto nacionales como internacionales. La línea de tiempo se desarrollará desde la década de los años 50 hasta el tiempo actual. Esto se ha realizado de esta manera debido a que antes de la década de los años 50 a nivel mundial se vivía una guerra y el tema de derechos educativos e inclusivos estaba un tanto olvidado. Bueno, les presento mi grupo de trabajo. Está conformado por Joana Alexandra Matamoros, Einer Martínez Rodríguez y quien les habla, David Eduardo Chamizo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la década de los años 50. Esta década marcó un hito en la evolución de los derechos humanos, especialmente en el ámbito educativo, pues aquí en esta década se sentaron las bases para una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades. Iniciamos entonces con un avance clave que fue la promoción de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la ONU. Esta iniciativa resaltó que la educación es un derecho fundamental para todos los niños, incluidas las personas con discapacidades, aunque el enfoque específico en educación inclusiva avanzaría más adelante. En esta década se dio un paso crucial para reconocer que ningún niño debía ser excluido del acceso a la educación debido a sus circunstancias, ya sean personales o sociales. Paralela a esta situación, surgió el caso Brown versus Board of Education. Este caso comenzó como tal en el 1951, cuando el sistema de escuelas públicas en Topeka, Kansas, se negó a inscribir a la hija del residente afroamericano Oliver Brown en la escuela primaria que quedaba cerca a su casa. Y le exigían a Oliver que enviara a su hija en autobús a estudiar a una escuela segregada o una escuela para negros que quedaba más retirado. Entonces se inició un pleito, el cual Brown salió victorioso y este pleito pues revolucionó el sistema educativo en los Estados Unidos, dado que la Corte Suprema tomó una decisión histórica declarando inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas, estableciendo que la segregación era una violación del principio de igualdad ante la ley. Este fallo no solo impactó la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, sino que también sentó un precedente para la educación inclusiva al destacar la importancia de derribar barreras discriminatorias en cuanto a la educación. Bueno, entonces estos eventos que surgieron en esta década de los años 50 fueron parte de un contexto global de cambio social, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Las naciones comenzaron entonces a reflexionar sobre la necesidad de sistemas educativos más igualitarios, dado el reconocimiento de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo social y para el desarrollo económico. Aunque a pesar de estos avances, en la década de los años 50, los derechos de las personas con discapacidad aún no estaban completamente en el foco de las políticas educativas. Sin embargo, pues todos estos hechos sirvieron para que más adelante empezaran pues a tomarse en cuenta. Bueno, entonces vamos a avanzar a la década de los años 60, donde se vivió el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos alcanzó un momento crucial en 1964 con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. Este movimiento no solo buscaba terminar con la segregación racial, sino que también luchaba por el acceso equitativo a la educación para las minorías. Fue un llamado a erradicar las barreras de la discriminación que limitaban las oportunidades de comunidades marginadas. Así pues que el acceso a una educación de calidad para todos se convirtió en un eje central de este movimiento, impulsando reformas que iban a beneficiar pues, a las generaciones futuras. Junto a este acontecimiento, también tenemos el surgimiento de la Ley de Educación para Personas con Discapacidad. Esta como tal pues, representó un momento significativo para la educación en Estados Unidos. Esta legislación aseguró que las personas con discapacidad tuvieran un acceso a la educación pública.
un derecho que previamente no existía para ellos, aunque con falencias, con limitaciones, debido a que todavía existía como ese tabú social de que estas personas no iban a poder pues, lograr articularse a estos campos educativos. Sin embargo, pues este avance marcó el inicio de un cambio cultural y político, reconociendo que la educación debía empezar también a recoger a estas personas que no estaban vinculadas al campo educativo. Fue la década de los 1960 estuvo marcada por una creciente conciencia internacional sobre los derechos humanos y la igualdad social. En este contexto, pues otras naciones comenzaron a replicar iniciativas similares, promoviendo marcos legales y educativos más inclusivos, como por ejemplo la UNESCO intensificó sus esfuerzos para universalizar la educación primaria y fomentar políticas educativas que reflejaran los principios de igualdad y diversidad. Avancemos ahora a la década de los años 70. Esta década marcó un periodo decisivo en la consolidación de los derechos educativos para personas con discapacidad, gracias a importantes avances legislativos y al contexto socioeconómico global que se está viviendo en este momento. Esta década tuvo un gran impacto global debido a los eventos que sucedieron, como fue la crisis del petróleo de 1973, que generó una recesión económica en muchas naciones. Este acontecimiento influyó directamente en las políticas públicas, incluyendo las áreas sociales y educativas. En algunos países, los gobiernos reorientaron recursos hacia programas que buscaban atender las necesidades más urgentes, mientras que en otros, la austeridad económica limitó las inversiones en educación inclusiva y especial. Tenemos, por otro lado, que en 1975 se promulgó en Estados Unidos la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, cuyas siglas serían IDEA. Esta ley transformó el panorama educativo al garantizar que todos los niños con discapacidades tuvieran acceso a una educación pública gratuita y adecuada, adaptada a sus necesidades específicas. Este avance no solo protegió los derechos educativos de los niños, sino que también promovió la integración y el reconocimiento de su potencial en la sociedad. Esta ley de educación para individuos con discapacidades sentó las bases para una educación inclusiva moderna, obligando a las escuelas a proporcionar servicios especializados y crear entornos que favorecieran a estas personas. Así pues, entonces, la década de los años 70 no solo fue clave en Estados Unidos, sino también a nivel global, debido a que se vieron avances importantes en la concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, compañero David. A continuación, haremos un recorrido por unas 3 décadas que son claves, que son los años 80, 90 y los 2000. En cada una vamos a destacar algo el avance significativo que se ha tenido en la integración de las personas con discapacidad y lo relacionaremos con un acontecimiento histórico de la época que influyó en estos progresos. Entonces, en 1981, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció un llamado global para integrar a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad. Esta declaración reconoció oficialmente que calidad sin un derecho humano especial. Se puso un gran énfasis en la educación inclusiva como una herramienta para empoderar a estas personas, permitiéndoles contribuir activamente en su desarrollo en todas sus comunidades. Entonces, esta declaración, como lo dice aquí en nuestro escrito, destacó la necesidad de eliminar las barreras físicas y sociales, promoviendo la inclusión y el respeto de los derechos en todos los sentidos. Bueno, un acontecimiento grande de la época es que en 1989 ocurrió la finalización de la Guerra Fría. Además, en el mundo miró la caída del muro de Berlín. Este hecho no solo simbolizó el colapso de las divisiones políticas de la época, sino también un cambio hacia un enfoque más global en temas de derechos humanos y de democracia. Con el fin de las tensiones entre bloques ideológicos, se abrió, mm, mm, se abrieron puertas para reformas políticas y sociales en diferentes países. Podemos hablar de una conexión entre estos dos hechos, y es que en la Declaración de 1981 marcó un inicio, pero fue una atmósfera de cambio y democratización de finales de la década la que permitió que estas ideas tomaran fuerza. El fin de la Guerra Fría brindó un contexto favorable
para que los gobiernos y las organizaciones internacionales priorizaran los derechos de las personas, incluido pues la inclusión educativa. Bien, ahora hablemos de la década de los 90. Empezamos con el hecho histórico, que es la disolución de la Unión Soviética. En 1991, esta disolución marcó el final del comunismo en Europa del Este. Este evento transformó radicalmente el panorama político global, trayendo consigo nuevas oportunidades para establecer democracias que priorizaran los derechos humanos, la igualdad y la inclusión. La caída de regímenes autoritarios permitió que se diera un enfoque más abierto a estas políticas inclusivas. En esta década eh, se llevó a cabo la Gran Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales. Esto ocurrió en 1994. Fue realizada en Salamanca, de España, y se convirtió en uno de los puntos claves de referencia global. En esta conferencia, representantes de más de 90 países y organizaciones internacionales acordaron que las escuelas deben adaptarse para incluir a todos los niños, independientemente de sus necesidades. Promovió fuertemente la idea de que las escuelas inclusivas no solo benefician a los estudiantes con discapacidad, sino que también enriquecen a toda la comunidad educativa al fomentar la empatía y la diversidad. También podemos decir que se instó a los gobiernos a garantizar que los sistemas educativos se adaptaran para atender a todos los estudiantes, incluidas las personas con discapacidad en entornos escolares regulares. Bien, ahora vamos para la década de los 2000. Entonces, en esta década se realizó la Agenda 21 para la Educación. Ese fue un acontecimiento relevante de la época, que es este plan de acción creado durante la Cumbre de la Tierra. Buscaba promover la educación para todos como una base para el desarrollo sostenible. La Agenda 21 destacó la importancia de la inclusión educativa, no solo para garantizar derechos, sino pues también como una herramienta para enfrentar los desafíos globales como la pobreza y la desigualdad. Ujú. Eh, si hablamos de inclusión, en esta década de los 2000 se realizó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto se realizó en la ONU, fue adoptada como un tratado internacional vinculante. Esta convención fue un paso más allá, estableciendo que la inclusión educativa no era solo un ideal, sino un derecho legalmente exigible. Se pidió a los Estados Unidos, a los estados que desarrollaran políticas, adaptaran infraestructura y garantizaran que las personas con discapacidad pudieran acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Es un tratado histórico que promueve los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Si hablamos de una conexión entre estas dos hechos históricos, es que esta Convención de 2006 y la Agenda 21 se complementaron para consolidar un marco legal y político global a favor de la inclusión educativa. Estas iniciativas no solo impactaron a los estados que son miembros de la ONU, sino que también inspiraron a muchas organizaciones internacionales y locales a implementar programas inclusivos de educación en todos los aspectos. En fin, estas 3 décadas fueron de gran relevancia porque se logró desde diferentes instancias contribuir a mejorar los derechos de las personas con discapacidad. Eh, es importante pues, recordar que la inclusión es un proceso continuo a pesar de los avances legales. El reto sigue siendo implementar esas políticas de manera más efectiva, asegurando que ninguna persona quede atrás a sus condiciones físicas, mentales o sociales. Muchas gracias. Continuando con el análisis referente a la educación inclusiva y su evolución a través del tiempo, nos encontramos con el informe que nos proporciona la UNESCO sobre la educación inclusiva en el año 2010. En este informe, la UNESCO destacó la importancia de garantizar precisamente el acceso equitativo a la educación para todos, teniendo en cuenta un enfoque en los que los grupos más vulnerables, como personas con discapacidades, minorías étnicas y niñas en contextos de exclusión, fueran un poco más incluyentes, garantizando una calidad en cuanto a su educación. En este mismo informe se subrayó que la educación inclusiva es esencial para construir sociedades más equitativas y cohesivas y que se requiere adaptar que los sistemas educativos respondan a las necesidades de cada uno de los estudiantes. En este mismo informe nosotros podemos evidenciar ideas importantes que corresponden a un tema de equidad y calidad, en el que la inclusión no solamente se busca como un acceso, sino también como una garantía de que todos reciban una educación de calidad. A su vez se muestra las barreras estructurales con las que se ven enfrentados a diario las personas con discapacidades, identificando obstáculos como la pobreza, la discriminación y la falta de recursos adecuados. En este sentido, también es importante destacar la importancia de la docencia inclusiva, en donde este informe también vio la importancia de la formación docente como clave para implementar esas prácticas pedagógicas inclusivas que conlleven a un aprendizaje realmente significativo y contextualizado frente a las realidades que aborda la educación inclusiva.
Y por último, también y no menos importante, es una idea importante la colaboración global, en donde se hizo énfasis en un llamado a los gobiernos, a organizaciones o comunidades a trabajar juntos para cumplir los objetivos de la educación inclusiva. En este sentido, las conclusiones con respecto a dicho informe llevado a cabo durante el 2010 se define que pues, la educación inclusiva no solo es un objetivo, sino que debe ser una estrategia para garantizar la equidad social, que requiere un compromiso político, una inversión en recursos y en cambios culturales, y asimismo es fundamental para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, particularmente el ODS 4 de la educación de calidad. Continuamos haciendo un recorrido por este tema de la educación inclusiva y su evolución, y nosotros empezamos a conocer el movimiento que se dio también durante el 2011 como un ancla. Durante este año del 2011, el movimiento se llamó el Movimiento de los Indignados. Este surgió en España en el año 2011. Fue una protesta ciudadana contra la desigualdad económica, la corrupción política y los efectos de la crisis económica dados desde el 2008. Este movimiento pues promovió la democracia participativa y cuestionó las políticas de austeridad impuestas en Europa. Se extendió a otros países europeos y sirvió de inspiración para movimientos globales. Entonces, en este sentido también nosotros podemos evidenciar cómo dichos movimientos también inciden dentro de la adaptación de estas políticas o de estas novedades con respecto a la educación inclusiva. Frente a este movimiento dado, pues nosotros conocemos algunas conclusiones importantes que se dieron a raíz de él. En un primer momento, pues se obtuvo una democracia y una participación en donde se resaltó pues la necesidad de estos modelos más inclusivos y transparentes en la toma de decisiones políticas. Asimismo, se hizo una crítica con respecto al sistema económico, en donde se denunciaron las políticas neoliberales y su impacto en la desigualdad social. En tercer momento, pues se evidencia un impacto social y político. El movimiento influyó en cambios políticos y surgieron los nuevos partidos como Podemos en España. Eh, Como cuarto aspecto importante, se evidenció una protesta pacífica y global, lo cual mostró cómo las redes sociales pueden llegar a movilizar y a coordinar de una manera pacífica movimientos sociales a gran escala que pueden generar precisamente cambios en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. El movimiento pues en sí marcó un precedente contra las luchas de la injusticia social y económica y pues más allá de este precedente pues plantea una reflexión sobre la relación entre los ciudadanos y las instituciones democráticas. Continuando con el abordaje de de la educación inclusiva a través del tiempo, nos acercamos más a nuestra década actual. En este aspecto, pues reconocemos la importancia de la educación para todos en tiempos de pandemia en el año 2020. Esta iniciativa de educación para todos en tiempos de pandemia surgió como una respuesta global para garantizar el acceso equitativo a la educación durante la crisis que vivimos del COVID-19. Dicha pandemia pues acentuó aún más las desigualdades existentes y se vio afectado y se evidenció desproporcionalmente los estudiantes en entornos vulnerables, las zonas rurales y con acceso limitado a la tecnología. En este aspecto, pues nosotros evidenciamos que en esta educación para todos en tiempos de pandemia buscaba dar respuesta precisamente a esa situación que se vivía a causa del COVID-19. Sin embargo, si bien es cierto que se trató dentro de las posibilidades de dar una buena cobertura, se tuvo algunas dificultades y limitaciones dentro de esta iniciativa de educación para todos. Algunas de ellas pues corresponden a, en primer lugar, una brecha digital en la cual la falta de acceso a Internet y dispositivos tecnológicos marginó a millones de estudiantes. Por otro lado, si nos referimos a la adaptación educativa, pues podemos ver que se promovieron pues algunas soluciones como clases virtuales, aprendizaje híbrido y uso de medios alternativos a los cuales pues no todos los estudiantes podían asistir, lo que continuaba aumentando la brecha de la inclusión. También evidenciamos como un tercer aspecto la resiliencia docente. Los educadores tuvieron pues que adaptarse o adaptarnos rápidamente a metodologías y tecnologías para dar respuesta a este reto que nos estaba planteando en la actualidad. Y un fin último, pues un bienestar estudiantil. La salud mental en este aspecto, salud mental y emocional de los estudiantes, se convirtió en una clave prioritaria en la cual pues se debió abordar no solo la parte académica, sino la parte de gestión emocional a través de diferentes herramientas que permitieran precisamente una significación y una mejora en dichos aspectos. Como conclusiones a raíz de esta crisis, pues se demostró precisamente la urgencia de invertir en infraestructura educativa inclusiva y digital, a su vez diseñar esos sistemas educativos resilientes que nos pudieran enfrentar realmente a futuras emergencias y con los cuales pudiéramos dar una cobertura no solamente regional, local, sino que también global de calidad. La colaboración entre los gobiernos y organizaciones es esencial para garantizar ese derecho a la educación en cualquier circunstancia. Em, Pasamos, por otro lado, a hacer referencia a este hecho tan importante y el impacto que tuvo el COVID-19 en el año 2020.
Esta ancla pues transformó radicalmente la educación a nivel global. El cierre masivo de las escuelas afectó a más de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo, forzando pues a esa transición brusca hacia el aprendizaje remoto y revelando profundas desigualdades en el acceso a la educación. En este aspecto, pues nosotros también evidenciamos que ese impacto que tuvo el COVID-19 también nos mostró la necesidad que tenemos de avanzar hacia minimizar la brecha educativa. La pandemia pues amplió esas desigualdades que ya existen, especialmente para zonas rurales, familias de bajos recursos y pues aquellas con necesidades educativas especiales. Asimismo, se evidenció la importancia de una digitalización un poco más acelerada, en donde se implementaran herramientas tecnológicas que facilitaran el aprendizaje, pero aún así la falta del acceso a Internet y los dispositivos pues dejó a millones de estudiantes por fuera del sistema. Se evidenció la importancia del rol del docente, pues los maestros enfrentaron en este sentido desafíos significativos para adaptar sus métodos, sus herramientas, sus estrategias, destacando la importancia de la formación continua si queremos llegar a una educación realmente de inclusión. Y finalmente, pues el bienestar emocional, que es un aspecto importante en esta época. La pandemia afectó la salud mental de los estudiantes y docentes, y en esto pues se subrayó la necesidad de que hubiese un apoyo psicosocial en la educación que permitiera precisamente una gestión y autogestión emocional que llevara a garantizar esa gestión significativa y positiva de las emociones frente a diferentes situaciones. Con respecto a este tema, entonces podemos evidenciar que es fundamental invertir en esa infraestructura tecnológica y garantizar el acceso equitativo a herramientas digitales, pues la educación híbrida es una opción clave para el futuro. La pandemia evidencia la necesidad de sistemas educativos resilientes para que se pueda responder rápidamente a una crisis global y priorizar la equidad y el bienestar de las políticas públicas educativas. Si nos vamos a conocer pues esos aspectos importantes que nos ha dado la educación inclusiva a través del tiempo y cómo esos aspectos importantes han incidido en lo que tenemos en la actualidad, pues vemos que han tenido se han transformado ciertos tipos de pensamiento. En primer lugar, pues ha habido un cambio en los paradigmas, se han constituido avances en la legislación y las políticas, una incorporación de nuevas tecnologías y esos desafíos persistentes en los cuales trabajamos precisamente para avanzar y para poder dar solución y desenvolvernos realmente en el contexto en el cual estamos y al cual nos enfrentamos a diario y para el cual trabajamos en pro de una transformación. Eh, con base en lo anterior, pues entonces estas ideas importantes sobre la evolución de la educación inclusiva se enfocan en ese cambio de paradigma, puesto que la educación inclusiva ha pasado de ser una idea básica a convertirse realmente en un derecho fundamental reconocido a nivel global, especialmente pues con la adopción de diferentes documentos claves, unos de ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dado en el 2006 y la Declaración de Salamanca establecida en el año de 1994. Estos hitos pues han subrayado que la inclusión no solo implica la presencia física de los estudiantes dentro del aula, sino también su participación activa dentro de los espacios de aprendizaje. Por otro lado, como lo mencionabas, son importantes los avances que se han visto en cuanto a legislación y políticas públicas, puesto que a lo largo de las últimas décadas muchos países han promulgado estas leyes que buscan garantizar el acceso igualitario a la educación independientemente de sus capacidades, de su origen, de su género o la condición socioeconómica. Estos marcos legales pues han impulsado la eliminación de las barreras para la educación inclusiva, minimizándolas, no eliminándolas por completo, pero vamos hacia ese avance que nos permite mejorar. En tercer aspecto, pues vemos cómo la incorporación de nuevas tecnologías han sido un factor clave para mejorar la accesibilidad y la personalización de la enseñanza. Esas herramientas, pues como plataformas educativas, los software de asistencia, algunos recursos multimedia que han permitido que los estudiantes con discapacidades participen de manera más equitativa en el aprendizaje. Y pues vemos cómo persisten algunos desafíos que a pesar de los avances siguen siendo o existiendo esas barreras, pueden ser estructurales o sociales como la falta de formación docente, la insuficiencia de recursos, la persistente discriminación y pues cómo la pandemia de COVID-19 puso esa brecha digital dejando a muchos estudiantes en desventaja. Em, Continuando pues nosotros vemos que la educación, vamos a conocer cómo ese tipo de aspectos o esa evolución ha incidido en la educación inclusiva actual, cómo esos movimientos sociales, esos cambios culturales, los desarrollos de normativas y marcos internacionales y las innovaciones tecnológicas han incidido en que la educación inclusiva actual tenga un cambio realmente significativo y nos lleve a lo que hoy conocemos o a lo que hoy tenemos como esa educación inclusiva a la que le apuntamos en pro de mejorar la calidad, la equidad y la igualdad. Entonces, en este aspecto, pues vemos que los movimientos sociales y los cambios culturales a lo largo del siglo XX, pues han incluido los derechos civiles y las luchas por los derechos de las personas con discapacidad, impulsando esa conciencia sobre la importancia de la inclusión en todos los ámbitos, incluida la educación. Estos cambios culturales pues sentaron las bases para políticas más inclusivas. Por otro lado, pues tenemos el desarrollo de normativas y marcos internacionales. Las convenciones internacionales como la Convención de la ONU han proporcionado pues esa base legal y ética para la inclusión educativa, presionando a los gobiernos a
adoptar unas medidas más concretas que realmente lleven a garantizar los derechos de esta población. Tenemos las innovaciones tecnológicas y el uso de la tecnología ha facilitado esa creación de ambientes de aprendizaje más inclusivos, permitiendo adaptaciones específicas y personalizadas para cada estudiante. Y pues de esta manera evidenciar su participación activa dentro del aula. Para seguir avanzando en la educación inclusiva, pues debemos precisamente plantearnos algunos interrogantes y algunos aspectos clave que nos van a llevar a cumplir con esa meta que tenemos, que es de tener todos juntos por una educación inclusiva. Entonces, pues realmente necesitamos de una capacitación continua de docentes, de una infraestructura accesible, de la promoción de la colaboración, evaluación y ajustes de políticas públicas y superar esas barreras culturales y sociales que son las que más nos enmarcan dentro de esa inclusión o exclusión en la sociedad. ¿Qué pasos necesitaríamos para continuar avanzando en la educación inclusiva? Entonces, como lo mencionaba, pues la capacitación continua de los docentes, pues es fundamental seguir formando a los educadores en metodologías inclusivas, en el uso de la tecnología, en la atención a la diversidad. Esa formación pues debe ser parte integral de los programas educativos para garantizar que todos los maestros estén preparados para atender estudiantes con diferentes necesidades. Por otro lado, tenemos una infraestructura accesible en donde los sistemas educativos deben asegurar que todas las escuelas sean básicamente accesibles y cuenten con los recursos adoptados para la inclusión de todos los estudiantes. La promoción de la colaboración, hacemos referencia a esa colaboración entre las familias, las comunidades y las escuelas para construir un entorno educativo más inclusivo. Esto pues incluye la sensibilización, la parte de la participación activa de la sociedad en general para que se pueda dar esa condición realmente de inclusión. No menos importante es la evaluación y los ajustes de políticas públicas. Los gobiernos pues deben evaluar precisamente de una manera periódica el progreso de las políticas públicas inclusivas y hacer ese ajustes necesarios de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad y pues a la sociedad, a los retos que nos está planteando la sociedad actual. Estas políticas lógicamente deben tener como características la flexibilidad y estar adaptadas a las realidades sociales con las cuales nos vemos enfrentados a diario. Y como último aspecto, pues debemos superar esas barreras culturales y sociales que además de las barreras físicas con las cuales ya nos podemos encontrar o barreras tecnológicas, es crucial cambiar la actitud y la percepción sobre las personas con discapacidad y otras condiciones, promoviendo precisamente la diversidad y la inclusión en la educación como un valor central en la educación. Entonces, pues en este sentido, nosotros evidenciamos cómo a lo largo del tiempo la concepción de educación inclusiva ha venido transformándose de acuerdo a las necesidades de la población, de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo a las políticas públicas que se han adaptado. La educación inclusiva ha avanzado considerablemente a lo largo de estos años gracias a la acción de movimientos sociales, cambios en las normativas internacionales y el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, pues podemos evidenciar que aún queda trabajo por hacer para superar esas barreras estructurales y sociales que aún persisten dentro de la educación inclusiva. Muchas gracias.